bonjour, bienvenue dans les studios de Mediapart pour un entretien avec la maire de Madrid, Manuela Carmena. Muchas gracias por estar aquí. Merci à vous. Vous êtes une ancienne juge à la retraite, très respectée en Espagne pour vos combats contre le franquisme dans les années 70. Et vous êtes aussi devenue, l'an dernier, l'une des figures de cette nouvelle politique qui est en train de s'inventer en Espagne, dans les grandes villes du pays, à Madrid, on va en parler, mais aussi à Barcelone, à Saragosse, à Cadix, en Andalousie. C'est ce qu'on appelle en Espagne les mairies du changement. Vous publiez aux éditions Indigènes un livre ce mois-ci qui s'appelle « Parce que les choses peuvent être différentes », une forme d'autobiographie. On va en parler ensemble. Je propose, avant de lancer cet entretien, qu'on se replonge un peu dans l'ambiance de cette campagne de 2015, du printemps 2015 à Madrid, en regardant un très court extrait d'un spot de campagne. Alors, on vient de voir ce clip qui, il me semble, raconte bien un peu l'esprit de cette campagne citoyenne que vous avez voulu mener. Il faut dire que vous avez gagné à la tête d'une plateforme citoyenne et pas un parti traditionnel. Vous aviez des partis qui vous soutenaient, mais c'était une plateforme citoyenne. Est-ce que c'est ça un peu la clé de votre victoire l'an dernier ? Bueno, yo creo que sí, pero la verdad, yo muchas veces me pregunto en qué consistió el éxito, porque tampoco lo entiendo mucho, ¿no? Yo al fin y al cabo soy una señora mayor, bueno, que soy simpática, que tengo una profesión, pero yo creo que el éxito fue una coincidencia de muchas cosas, un gran deseo de cambio y a su vez una necesidad de oír otro mensaje, ver una persona que hablaba de manera corriente, que no era un político tradicional. Yo creo que por ahí han venido las claves del éxito. Alors, quand on regarde juste les résultats électoraux, on parlait tout à l'heure d'un district comme Puente de Vallecas, qui est un district assez populaire à Madrid, où à la fois vous avez gagné très très loin, à plus de 40% devant les socialistes, et avec des taux de participation très élevés par rapport aux autres élections. Comment vous expliquez cette dynamique tout de même dans ces quartiers populaires précisément ? Yo creo que la clase obrera está cambiando, es decir, ya no tenemos una clase obrera clásica, la clase obrera es muchísimo más diversa ahora, ¿no? Yo creo que hay una transversalidad en comportamientos que hace que los resultados sean mucho más próximos a sectores más intelectuales, más elaborados que una primera idea que se tenía de la clase obrera, ¿no? Yo creo que en nuestro caso, donde alcanzamos el éxito mayor, fue en los distritos culturales, en el distrito centro de Madrid, donde viven muchos artistas, personas que trabajan en el cine, personas que trabajan en profesores, pero ese ambiente yo creo que cada día es más general de la izquierda. Hay que pensar que la izquierda no es una izquierda paupérrima, no es una izquierda reivindicativa, sino es más una izquierda con pretensiones mucho más completas de un mundo mejor, más satisfactorio, más elaborado, ¿no? Yo creo que eso indica que debemos darnos cuenta de que la clase obrera no es la clase obrera tipo, la clase obrera, digamos, de etiqueta, ¿no? Sino que existe una gran mezcla, una gran transversalidad entre patrones de personas jóvenes. Nosotros tuvimos el voto de los jóvenes fundamentalmente y no hay tanta diferencia entre jóvenes obreros o jóvenes intelectuales. Alors, dans le livre qui sort en français ce mois-ci, il y a un chapitre qui a été ajouté. Ce qu'il faut dire, c'est que cette autobiographie est déjà sortie en fait en 2014 en Espagne, mais vous l'avez actualisée avec un chapitre sur la victoire. Et vous revenez un peu sur ce qu'on a appelé dans les médias en Espagne l'effet Carmena. Et alors, vous dites, il y a une phrase, vous dites que finalement, peut-être vous, à la tête de cette plateforme, vous avez réussi ce que Podemos n'a pas réussi, à savoir construire une majorité sociale. Comment vous expliquez que eux n'y soient pas arrivés ? Bueno, yo creo que es bastante lógico porque en cierta medida esa adhesión a una manera de ser
es muy personal y difícil de trasladar a un grupo político, ¿no? Yo creo que en aquel momento pues, Podemos no era tampoco muy conocido y yo creo que en muchos sectores que normalmente no votarían a la izquierda o que no habían votado, solamente buscaban algo, una seña de que se podían hacer las cosas distinto. No había un apoyo a un partido, no había un apoyo a una alternativa política, había simplemente un apoyo a otra manera de hacer las cosas, que quizá se identificaba más en mí, por ser la cabeza electoral, por mi carrera, por mi historia. Okay. Alors, je voudrais, pour poursuivre, qu'on regarde un autre extrait d'un entretien justement que vous avez fait avec Pablo Iglesias en début 2015 sur la Tuerca, et on en parle juste après. A mí al principio me resulta como muy duro, no me gusta nada. Yo siempre he dicho que yo entré al Partido Comunista fundamentalmente porque tenía claro que había que luchar contra Franco y que los mejor que luchaban contra Franco eran esos compañeros. Ah, tú también estás en el partido, tú también. Empezabas a conocer gente que era fantástica. Y siempre he dicho que los comunistas de aquellos años fundamentalmente éramos socialistas antifranquistas, ¿no? Porque todo lo demás no lo veíamos nada claro. Alors, dans cet entretien, vous échangez avec Pablo Iglesias, et alors si on vous lit bien, après cet entretien, c'est à ce moment-là que Iglesias vous parle de peut-être devenir candidate à la mairie de Madrid, et à l'époque, vous refusez. Finalement, vous avez changé d'avis, et maintenant, vous êtes élu. Est-ce que, depuis un an, vous avez regretté à un moment d'avoir franchi le pas et d'avoir basculé dans la politique institutionnelle, ou pas du tout? Bueno, no, yo pienso que es una etapa muy interesante. Yo tomé la decisión porque después de haberle dicho que no a Pablo, después de la entrevista, pues pasaron unos días y de pronto yo tuve la impresión de que la derecha iba a volver a ganar en el Ayuntamiento de Madrid. Y yo sentí que había una figura de mujer, que era yo, que me podía oponer a quien en aquel momento era la candidata de la derecha, una aristócrata, una persona que daba unos mensajes absolutamente divergentes de los míos, ¿no? Y tuve esa sensación, dije, bueno, me toca, tengo que hacer el esfuerzo, tengo que dar el paso, ¿no? Pero yo siempre digo... ¿Aujourd'hui vous le... No, yo estoy contenta de haber dado el paso, no me arrepiento, por supuesto, no lo siento, ¿no? Pero sí digo que no estaré ni un día más de los 4 años del periodo electoral, porque yo creo que es necesario insistir en esa idea de los políticos ocasionales, personas que estamos dispuestas a dedicar una parte de nuestra vida a ayudar a gestionar la ciudad, a interesarnos en generar esa dirección de los asuntos de todos, pero que no es nuestra vida la política, que nuestra vida es muchísimo más diversa, porque yo diría que quizá no debería haber carrera de políticos, sino que los políticos pudiéramos ser en cualquier momento cualquiera. Alors, vous parlez là de politique occasionnelle, comme vous dites. En même temps, on pourrait vous dire que oui, mais la politique a aussi à voir avec du moyen terme ou du long terme, et qu'il faut aussi fixer des objectifs, des structures durables, et pas seulement des plateformes éphémères. Qu'est-ce que vous en pensez? Bueno, yo pienso que probablemente estamos viendo los nuevos tiempos y verdaderamente gestionar los asuntos generales, gestionar lo público, exige naturalmente unas estructuras de gestión que son permanentes, que son los funcionarios, pero la dirección, la orientación, los objetivos estratégicos de ese proceso de gestión pueden ser coyunturales. Es como una gran empresa. Las grandes empresas hay una estructura, por supuesto, pero la dirección va y viene. Nadie es de carrera directivo de una determinada empresa, ¿no? Yo creo que hay que plantear la política como una actividad más habitual, más nuestra, más cerca de nuestros días. Et vous parlez souvent, quand on vous écoute là depuis votre élection, vous parlez souvent de la bonne gestion, la buena gestión. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à des auditeurs, spectateurs français ce que c'est, ce concept? Bueno, yo creo que buena gestión quiere decir rentabilizar todas las inversiones públicas, es algo muy importante. Eso lo entiende todo el mundo, pero para hacer eso es necesario contar con la participación de los ciudadanos. Yo creo que no se puede hablar de una gestión absolutamente vertical, hay que hablar de una gestión más comprometida, más horizontal.
en la que todos los ciudadanos forman parte de alguna manera de esa gestión también, y desde la política se dirige, se armoniza, pero fundamentalmente lo que se hace es como dirigir una orquesta, y los instrumentos de la orquesta no son solamente los de los cargos políticos, sino los generales de la ciudadanía, ¿no? Muchas cosas son pues lo de todos los días, la contaminación, por ejemplo, la contaminación en las ciudades. Todos sabemos que las ciudades son un producto muy deseado. Las personas desean vivir en las ciudades, pero hay elementos muy negativos. Está la contaminación, a veces las violencias de la ciudad, a veces los procesos de soledad. Eso se trata de gestionar todo esto. Si hay un problema y vemos que efectivamente tenemos una gran contaminación, vamos a ver cómo la resolvemos. Si vemos que tenemos un problema de violencia, ¿cómo vamos a resolver ese problema de violencia? Si tenemos un problema de salud, y la soledad a veces es una cuestión también de salud, veamos cómo canalizarla mejor. Et il y a des... Alors on entend parfois à Madrid des activistes à gauche ou dans la plateforme d'Ahora Madrid qui sont un peu critiques de cette bonne gestion et qui disent oui mais la politique c'est aussi des conflits. Et c'est pas seulement de travailler comme ça, un consensus, et, voilà, mais il faut assumer qu'on est d'un côté, pas de l'autre, etc. Qu'est-ce que vous dites à ces Bueno, critiques? es un tema muy interesante. Hemos reflexionado mucho desde mi equipo del ayuntamiento y yo misma reflexiono. ¿Para quién se debe gobernar? ¿Se debe gobernar para las personas que nos han votado? ¿Se debe gobernar para quienes decidieron la candidatura? ¿O se debe gobernar para todos, ¿no? Yo creo que son grandes preguntas que el desarrollo de la democracia nos impone, ¿no? Yo pienso que hay que gobernar para todos y hay que conciliar intereses. Y la conciliación de intereses siempre hay que hacerlos en clave de igualdad. Naturalmente, cuando hay personas que son más desfavorecidas, más vulnerables, desde lo público tenemos que nivelar. Porque una sociedad que no es igualitaria, una sociedad que tiene grandes injusticias, no funciona. Es decir, la sociedad necesita la solidaridad. La sociedad necesita las estructuras de la empatía, si no las cosas se rompen. Y entonces nos enfrentamos con las terribles violencias, nos enfrentamos con la última confrontación que al fin y al cabo es la guerra. Je voudrais qu'on revienne juste sur deux petits points de décision que vous avez pris dans cette première année. La commission sur la mémoire historique, qui est un sujet très important en Espagne, justement. Vous parliez de la guerre et la mémoire. Est-ce que ça va aboutir bientôt? Donc vous avez mis en place une commission avec des historiens, des élus, pour décider de comment gérer la mémoire historique après le franquisme. Le lancement a été très compliqué. Où on en est? Est-ce que ça va aboutir bientôt? Bueno, yo creo que fue una buena decisión el que no fuera el propio ayuntamiento el que tomara las decisiones de qué calles debían ser sustituidos sus nombres y qué otras calles no. Pensamos que debíamos hacer una mirada de nuevo hacia la sociedad, hacia todos, y permitir que todos los grupos con representación en el ayuntamiento pudieran diseñar aquellos historiadores en los que tenían confianza, para buscar acuerdos e intentar que se entendiera que la ley de la memoria histórica en España no es un juicio sobre lo que unos u otros pudieron hacer en un momento tan dramático como el que fue nuestra guerra civil, sino simplemente el de recuperar los valores del futuro, los valores de la democracia, de la convivencia. Lo que a nosotros nos importa es que en las calles de Madrid no haya un recuerdo al fascismo, haya un recuerdo que el único valor importante es la democracia, pero no nos sentimos propietarios de la democracia, creemos que todos deben sentirse propietarios de la democracia, y por eso hemos querido que sea una mezcla de historiadores que nos representan a todos, los que nos vayan diciendo por dónde hay que sembrar esa nueva idea de los nuevos valores de la démocratie. Juste un petit point aussi sur un moment qui a été très suivi, qui est sur les histoires. Alors ça peut paraître anecdotique, mais c'est important pour le quotidien des gens et ça raconte un peu ce que peut faire aussi une mairie sur le ramassage des déchets et sur les privatisations. C'est des services publics qui avaient été privatisés par le Parti populaire, la droite. Et vous avez décidé finalement de ne pas remunicipaliser ces services publics. Est-ce que ça, c'est un échec? No, nosotros hemos decidido ir poco a poco haciendo la remunicipalización. Hacerla con ese sentido de lo que es la pretensión de las mayorías. Las mayorías quieren que los servicios públicos funcionen bien. No les importa demasiado de quién dependen. Fundamentalmente quieren que funcionen bien. Nosotros pensamos que funcionarán mejor si dependen del ayuntamiento, pero por eso tenemos que ir poco a poco.
estableciéndolos bien, estipulando cuáles van a ser las pautas en las que se van a ir desarrollando, con prudencia, pero con claridad. Nosotros hemos empezado precisamente en esta semana, comienza una gran experiencia de remunicipalización, que es los servicios funerarios. Los servicios funerarios de Madrid, a partir del día 16, serán del ayuntamiento, ¿no? Es de una gran envergadura, todo el mundo lo puede comprender lo que eso significa, ¿no? Y queremos ir poco a poco. Es yo creo, esa necesaria prudencia y sabiduría que hay que hacer cuando se gobierna para todos, y lo primero que tenemos que pensar es qué es lo más importante y después cómo lo vamos a conseguir. Lo más importante, como te decía, perdona que repita, es que todos los servicios públicos funcionen bien. Después, para lograr esos óptimos, vamos a ir viendo, vamos a ir ensayando. A mí me gusta mucho hablar de que los aciertos se hacen siempre con errores, es decir, no hay nadie que dé a la primera en la diana. Entonces hay que acostumbrarnos, que en la política hay que trabajar con el error y el acierto, ¿no? Sin embargo, estamos acostumbrados a un diálogo político, a un discurso político que considera que un error es un fracaso. No, un error es un aprendizaje también para la política. Je sais qu'on vous pose la question assez souvent, mais tout de même, une femme a été élue à Madrid, mais aussi à Barcelone, à Paris il y a quelques mois, à Rome également, à Turin en Italie. Est-ce qu'il y a une leçon politique à tirer de ces victoires à chaque fois de candidates? Bueno, yo creo que sí, que es una victoria. Las nuevas alternativas, ¿no? Significan una manera, por lo menos emblemática, de cómo ir cambiando. Parce que c'est vrai que ça contraste beaucoup avec si on suit par exemple la politique nationale en Espagne, ça se joue entre 4 hommes, 4 partis représentés par des hommes, et on a une forme de paralysie politique. Bueno, yo siempre digo que lo más importante no es que sean hombres o mujeres biológicamente, sino la cultura de las mujeres, ¿no? Entonces me parece muy interesante que haya mujeres porque normalmente están más próximas a identificarse con el ejercicio de la cultura de las mujeres, ¿no? Pero lo verdaderamente importante es la cultura de la mujer, la cultura de la vida, de lo próximo, de lo cotidiano, del cuidado. Yo creo que son unos valores absolutamente necesarios para lo público y por eso me parece tan interesante que haya mujeres, siempre que estas mujeres asuman la cultura de la mujer. Y también me parece muy importante que haya políticos masculinos que asuman esos valores de la cultura féminine. Alors on en vient au sujet espagnol sur la politique nationale. Comment vous expliquez la situation de blocage actuelle? Bueno, es interesante. Yo creo que... La situation actuelle est intéressante. Oui, Oui. sí, yo te voy a explicar por qué. Porque hemos conseguido algo muy importante y es acabar con el bipartidismo. La democracia española, desde que se restaura en el 1978, en la transición, se mantiene siempre con el bipartidismo. El bipartidismo tiene muchos elementos negativos, porque acostumbra también a unas estructuras más de izquierdas a vivir siempre en la marginación, a elaborar discursos que saben que nunca van a llegar a poderse expresar, a poderse cumplir. Y eso genera una especie de enrocamiento de la situación, una oxidación de la necesaria democracia. Por eso era tan importante romper el bipartidismo. Y se ha roto. Lo que ocurre es que ahora nos damos cuenta que no sabemos cómo trabajar sin bipartidismo. Es normal, estamos haciendo camino. Tú sabes ese maravilloso poeta que es Antonio Machado, que dice que se hace el camino al andar. Pues nosotros estamos haciendo camino al andar. Yo tengo la esperanza de que se va a romper el bloqueo y que va a haber gobierno, pero sé que va a costar, porque es algo absolutamente nuevo. Estamos aprendiendo a vivir en otro paisaje político, en otra situación. Pero yo creo que los aprendizajes en política son tan interesantes que a mí me gustaría pedir a las personas que nos observáis, a los comentaristas, que insertarais esperanza en estos procesos de aprendizaje, porque toda la historia de la humanidad es un profundo aprendizaje. Oui, la relation avec les grands journaux et la presse officielle mainstream est très compliquée, je crois, à Madrid, hein, avec l'exécutif. Yo creo que es un discurso, el discurso político habitual, muy poco inteligente, que está jugando a
a copiar lo que es la prensa amarilla. Llega un momento que la clase política solamente juega con a ver si algún político se insulta a otro. Entonces eso es muy bueno porque al político insultado le dices, fulanito te insultó, para que él vuelva a insultar. Entonces es una cadena de descalificaciones absurda, que además está creando un hastío extraordinario en la población española y un desprecio por la política. Eso es grave. Por eso es necesario que seamos capaces de que hay que cambiar. En la última encuesta sobre la situación general social de España que hace el Instituto de las Encuestas, nos dice que la mayor preocupación ahora mismo de los españoles es el comportamiento de los políticos. Eso indica, por una parte, un interés enorme en lo público. No somos un país que no va a votar, pero a su vez una exigencia. Decir, tenéis un nuevo escenario, es lo que queríamos, pero ahora saber hacerlo. Mais je reviens un peu là sur la crise politique espagnole. Est-ce que vous vous prononcez en tant que maire de Madrid pour une solution précise où il faudrait un gouvernement PSOE minoritaire? No, yo en ese sentido he querido ser muy prudente y pienso que la política municipal tiene que ser una isla de la política general en momentos turbulentos. Ça, vous êtes très critiqué là-dessus, parce que vous parlez très peu dans la campagne. Vous n'avez pas pris position pendant la campagne législative, à l'inverse, par exemple, d'Ada Colau à Barcelone, qui fait campagne, etc. En Galice, les maires aussi indignés font campagne. Vous, rien. Sí, para mí es importante porque yo insisto en mi carácter de política independiente y ocasional. Es un modelo. Yo respeto los otros modelos y yo estimo, aprecio muchísimo a Ada Colau. Nos queremos, nos comprendemos. Ella entiende cuál es mi postura, yo entiendo la suya. Los dos modelos son importantes y yo no puedo poner en marcha otro modelo que no sea el mío. El mío es el de la independencia y el de hacer la política municipal, nada más, a la que me he comprometido. Ce que je ne comprends pas, c'est vous savez bien que si la droite revient au pouvoir, ça va être beaucoup plus dur pour vous au niveau national, parce qu'il y aura une pression sur les budgets municipaux, etc., qui sera plus forte que si c'est la gauche. Donc vous avez tout intérêt à défendre peut-être un gouvernement de gauche. Claro, claro que sí, claro que tengo ese interés, sin duda, no me cabe la menor duda, sería mejor, sin duda. Lo que pasa es que sé que hay muchas maneras de influir, hay muchas formas de influir en la opinión de los ciudadanos. Yo creo que si los ciudadanos conocen que el Ayuntamiento de Madrid va bien, si saben que una manera diferente de hacer política está más cerca de ellos y les interesa, ellos mismos van a saber por dónde es el camino. Yo creo que hay que acabar con esas, yo diría, antiguos o viejos tic de pensar que se convence a través de mítines. Los mítines no valen para nada, la verdad. Yo creo que fundamentalmente lo importante son los procesos de actuación y la observación que los ciudadanos tienen sobre ellos. Vivimos, como te decía antes, un momento en que las ciudadanías cada vez son más adultas. Las nuevas tecnologías empoderan a los individuos. Los individuos cada vez necesitan ser menos representados, quieren actuar por sí mismos. Y yo creo que esos grandes discursos desde los púlpitos o los podios políticos, bueno, pueden valer para exteriorizar una situación de ánimo, para tener una actitud parecida a esa vinculación emotiva que se puede generar cuando tenemos un concierto o cuando tenemos una actividad similar, pero no tiene mucho que ver con el planteamiento racional de decidir quién y cómo queremos que nos gobiernen. Je voudrais terminer cet entretien avec quelques questions sur l'Europe. On est à un moment où à la fois vous avez ces victoires dans les villes espagnoles qui sont réjouissantes ou en tout cas qui bousculent un peu la politique, c'est ce qu'on vient de raconter, et en même temps ça s'inscrit à un moment où le projet européen a l'air d'être en train de mourir. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous croyez encore au projet européen? Bueno, para las personas de mi generación, Europa fue no solamente un mito, fue una bandera, fue un objetivo, ¿no? Yo todavía me acuerdo cuando los estudiantes de mi tiempo nos reuníamos en una asociación de apoyo a Europa que era ilegal y que teníamos que tener cuidado cuando entrábamos, si la policía nos veía entrar. En aquel momento reivindicar Europa era ilegal, ¿no? Entonces para nosotros Europa era la libertad, Europa era la democracia, Europa era el desarrollo, ¿no? Claro, yo no tiro la toalla. Yo pienso que es necesario analizar qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que pasa en Europa, porque Europa no sigue siendo ese elemento de crisol
de las grandes garantías de la democracia, de la igualdad. Y creo que sé por qué. Creo que porque ha habido una izquierda que ha fracasado, ha habido una izquierda que ha trabajado de espaldas a los ciudadanos, no ha pensado en los intereses generales, sino que ha seguido mucho con sus propios, digamos, objetivos ideológicos. Y por ahí yo creo que es el error. Hay que olvidarse de los esquemas, de los eslogan, de las etiquetas, y hay que pensar en la gente, en sus deseos, en la felicidad a la que aspiran las personas, en hacer posibles sus sueños, sus intereses. Hay que estar muy cerca de la gente. Vous étiez à Paris notamment pour rencontrer Anne Hidalgo, la maire de Paris, parler de la crise des réfugiés. On a l'impression, est-ce que pour vous, une des réponses à la crise des réfugiés passe d'abord par les villes, beaucoup plus que par les États-nations ou par les institutions à Bruxelles? Sí, es así. La verdad es que en las ciudades tenemos a nuestra gente en la calle. Es decir, cuando en Madrid no tenemos un número importante de refugiados porque el gobierno español no ha permitido que lleguen, no ha cumplido su compromiso del cupo que nos correspondía que entrara en España. Y por tanto nosotros lo tenemos todo preparado, pero no han venido, ¿no? Pero sí vienen de paso todas las semanas. Nosotros tenemos unos 150 refugiados sirios que vienen por la ruta del norte de África, ¿no? Pasan por Madrid. Sí, ellos normalmente van al norte de Europa, muchos de ellos a Noruega, Suecia, porque tienen amigos. Entonces nosotros en ese momento nos volcamos en ayudarles. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Porque somos el primer nivel, porque nosotros somos los que estamos en la calle. El poder municipal es el que cuida la calle, es el que cuida a las personas que no tienen hogar, es el que cuida a las personas que están tumbadas en un banco, ¿no? Y por eso nosotros estamos ahí, estamos los primeros, y es necesario que nos unamos unos con otros, unas ciudades con otras. Je me souviens pendant la campagne de 2015 que vous étiez, il y avait Pepe Mujica, le président de l'Uruguay, qui vous avait soutenu, président de gauche latino. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Jeremy Corbyn en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, Bernie Sanders aux États-Unis. Comment vous regardez un peu ces politiques de gauche expérimentées ou d'un certain âge? Comment vous vous sentez appartenir à cette famille-là ou pas du tout? Bueno, yo me siento muy orgullosa de que me incluyáis en esa familia, porque desde luego y sobre todo algunas de las personas que han mencionado las admiro mucho, ¿no? A mí me parece muy interesante que los mayores, los que tenemos experiencia, tengamos un papel de protagonismo para estos puentes que son necesarios hacer, ¿no? Porque yo creo que como ha habido un fracaso muy sistemático de una manera de hacer izquierda, es necesario volver a los orígenes, ¿no? A mí por eso me gusta muchísimo cuando hablo con Mujica, cuando él me insiste y me vuelve a recordar pues, lo importante que es eso, gobernar para todos, ¿no? Pensar que esa es la manera de conseguir que haya unas sociedades más justas, que se nivelen, que se rompan esas grandes tasas de injusticia, ¿no? Yo creo que somos un colectivo importante y que tenemos una misión, que es la misión de transmitir experiencias, de transmitir la sabiduría de lo social. La sabiduría de lo social se guarda mal en las universidades y sin embargo es extraordinariamente necesaria, ¿no? A mí siempre me gusta insistir en que ha habido innovadores sociales que han sido personas que han dado grandes saltos de la humanidad, ¿no? A veces hablo, pues, Henri Dunant, el creador de la Cruz Roja. No hemos pensado hasta qué punto ha evitado muertes esta persona. Bueno, pues igual que son necesarios que nosotros cuidemos a nuestros innovadores sociales, tenemos que cuidarnos también los sabios sociales, las personas que de alguna manera tenemos experiencia, sabiduría y yo diría que cicatrices en nosotros mismos que pueden ser útiles para los demás, para los jóvenes. Et en France, quel regard vous portez un peu sur, voilà, on est un an avant la présidentielle, de fait, il n'y a pas la même dynamique qu'en Espagne. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent? Le paysage à gauche est très éclaté. No sé, a mí me interesa mucho rastrear dónde puede haber personajes independientes, teñidos de esa experiencia en lo social. No conozco todo lo que me gustaría en la sociedad francesa, pero los busco, ¿no? Yo pienso que es importante, están seguro y tendrán que ir saliendo. Merci beaucoup, Manuela Carmena. Je rappelle donc que votre livre vient de sortir aux éditions Indigènes parce que les choses peuvent être différentes. Et on va suivre sur Mediapart les années qui viennent à Madrid dans la gestion municipale. On vous suivra. Merci beaucoup d'être venu à Mediapart. Merci beaucoup. C'était veut dire qu'il a été très agréable cet entretien. Merci. À bientôt sur Mediapart.